las artimañas contra la palabra. Número uno, hay que estar despiertos y orar. Sí, Marcos capítulo 14, versículo 38, eso es lo que están buscando, ¿verdad? ¿Lo dije bien? Mateo. Qué bueno. Nuestros conceptos y la manera de entender las palabras es diferente, porque velar o velar para nosotros es pedir, ¿sí? O irse a parar donde alguien, como velón, ¿verdad? Alguien que pide, eso es lo que entendemos, pero no es el concepto de lo que presenta la Escritura aquí. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Ese término o esa palabra velar, ¿sabe qué significa? Estar despierto. Significa vigilar. Velar es estar despierto y también es vigilar. Por eso el punto es, hay que estar despiertos y orar. Hace poco hablábamos que dice el Señor, yo envío mi palabra y a mí la palabra no regresará vacía. Y entendimos que la palabra regresa al trono de Dios como oración nuestra, pero cargada de fe. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Ok, pero aunque estemos orando, aunque tengamos fe en la palabra, aunque estemos orando delante del Señor y haciendo escuchar en el trono la palabra, siempre se va a levantar la oposición. Y por eso dice el Señor, tienen que orar, pero también necesitan estar despiertos. Alguien dice, el asunto es que no puedo orar dormido. No es un asunto de oren mientras están despiertos. No, el asunto es oren, pero después tienen que estar vigilantes a lo que suceda después de que ustedes han orado. Por ejemplo, hermano, el problema es que oramos, pero después nos olvidamos de lo que pedimos. ¿Cuántos han orado? ¿Cuántos han pedido a Dios? Pero después nos levantamos del lugar donde oramos y se nos olvida lo que oramos. Pasamos nuestro día, hacemos el trabajo, hacemos los quehaceres, vamos de paseo, pero en todo el trayecto del día se nos olvidó lo que oramos al Señor y por lo tanto solo fue un sonido, solo fueron palabras escuchadas, pero no tenían fe. Porque si tenemos fe en aquello que oramos, vamos a perseverar en ello. Daniel decía, Señor, escucha la oración que hago día y noche. Eso es velar y orar. Eso es yo oro, digo la palabra, yo oro al Señor la palabra, yo creo, pero paso despierto todo el día a causa de la oración que he hecho. No sé si me doy a entender. Esto es velar, eso es estar despierto, eso es vigilar. Entonces, ¿saben cuál es uno de nuestros problemas? Oramos para que Dios, por ejemplo, oramos para que Dios bendiga la iglesia. Dios bendice la iglesia. Señor, bendícenos. Envíanos un avivamiento. Pero cuando queremos involucrarlo a usted, hermano, en las actividades de la iglesia, usted se vuelve un desconsiderado. Usted se vuelve una persona, hermano, ¿cómo? Cada quien indiferente. Entonces, usted está orando por el avivamiento, usted está orando por la iglesia, usted está orando por la bendición de la iglesia, pero usted no se involucra en la vida de la iglesia. Entonces su oración, hermano, es simple sonido y usted no está velando, usted no está perseverando, usted no está vigilando en cuanto a esa oración. ¿Cómo sería una verdadera situación en el asunto de velar y orar? Señor, bendice la iglesia. Señor, prospera esta iglesia. Señor, glorifica tu nombre en esta iglesia. Ok, pero cuando se nos presente la oportunidad, hacer todo lo que tengamos que hacer a favor de la iglesia. ¿Por qué? Porque estoy orando por la iglesia, tengo que involucrarme en los asuntos de la iglesia. ¿Me estoy dando a entender? Bueno, ese es un ejemplo. Ese es un ejemplo nomás, hermano. Entonces, hay que orar, pero hay que ser vigilantes en cuanto a los engaños del enemigo. Oramos, pero el enemigo está presto. Él está ahí. El verso que leímos al principio dijo, pero temo que como la serpiente engañó a Eva, ustedes también sean apartados. Velar y orar, vigilar. Hay que estar pendientes. Hay que estar ahí. ¿Cuántos han estado orando por algo? ¿Cuántos han estado pidiendo por algo? Usted no puede orar en la mañana y olvidarse de lo que oró el resto del día. Usted no puede orar en la noche y olvidarse de lo que oró el resto del siguiente día. Usted tiene que estar pendiente. Usted tiene que tener presto esa situación. Usted tiene que estar vigilando esa oración. ¿Sí? ¿Me estoy dando a entender? Usted no puede hablar su oración. Usted no puede pedir a Dios y olvidarse absolutamente. Porque el Señor dice, tienen que velar
y también tienen que orar para no entrar. ¿Sabe cuál es el terreno de la tentación? Es donde el enemigo puede operar. Velar y orar para que no entréis en la tentación. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo estuvo en esos 40 días ayunando en el desierto? ¿Para qué lo impulsó el Espíritu al desierto? Para entrar en terreno de tentación, y fue tentado por el diablo 40 días. ¿Se acuerdan? Entonces cuando dice velad y orad para que no entréis en tentación, está diciendo para no entrar en terreno del enemigo. No solamente basta orar, hay que estar despiertos todo el día, hay que estar prestos todo el día. Quizá oramos en la mañana, comenzamos con pie derecho en la mañana, pero en el resto del día pueden suceder cosas que echan a perder la oración de la mañana, el fluir de la mañana, la bendición de la mañana. ¿Por qué? Porque el diablo dice, anda como león rugiente alrededor, buscando. Eso es lo que hace el enemigo. Por eso no nos podemos dar el lujo de solamente orar y olvidarnos de lo que oramos. Claro, los que no oran tienen peor problema, hermano. Yo supongo que usted está orando. Yo supongo que la iglesia está orando. Yo supongo que ustedes están orando. Por eso he pasado al siguiente punto de velar. No solamente estar orando, sino también hay que estar prestos, hay que estar pendientes, hay que estar vigilantes, hay que estar despiertos a la palabra que enviamos delante del trono de Dios en oración. Como dice Apocalipsis, que delante del trono de Dios hay un incensario de oro lleno de incienso. ¿Y qué es el incienso que hay en el cielo? Son las oraciones de los santos. ¿Lo han leído? Eso significa, marcando eso que hablamos hace poco, nuestra oración sube delante de la presencia del Señor. Pero tenemos que estar despiertos todo el día. Tenemos que estar prestos. Ok, pero número 2, no nos dejemos callar por la serpiente. Tenemos la palabra, pero entonces, ¿cómo hacer frente a las artimañas contra la palabra? No nos dejemos callar por la serpiente. Vamos a Génesis capítulo 3, versículo 1. Génesis capítulo 3, versículo 1. Bueno, Dios viene creando desde el principio, desde el verso 1, capítulo 1, capítulo 2, y qué bueno, y vio Dios que todo era bueno. Y bendijo Dios el día séptimo. Todo era bueno. Pero comenzando el capítulo 3 hay un pero. ¿Ya lo vio? Pero la serpiente. ¿Cuál es el pero que puede echar a perder nuestro día aunque oremos? ¿Cuál es el pero que puede echar, hermano, a perder nuestra bendición? La serpiente. Todo estaba bien. Era el huerto del Edén, no había otro lugar como el Edén. No había persona como Adán, no había persona como Eva, hermano. Era un matrimonio tan especial, era una familia. Entonces, si podemos decir, ¿cuál será la familia ideal para tomarla como ejemplo? Adán y Eva, la familia ideal. No peleaban, estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. O sea que había transparencia el uno al otro. No se criticaban, no se gritaban. Vivían felices, vivían en el Edén. Es más, Edén significa placer, deleite, gozo. Esa era la atmósfera de ellos. Pero, ven que a pesar que haya deleite, a pesar de que haya Edén, a pesar de que haya un Edén, un lugar aparte donde Dios nos puede poner, hay un pero, hermano. Por eso hay que estar pendientes. Por eso, aunque venga la palabra, el enemigo siempre se va a levantar. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Entonces vamos a definir en este punto y en el siguiente la palabra serpiente, porque serpiente, sabe que en el diccionario es sisear, por ejemplo, es ese sonido que es. ¿He escuchado cómo lo hacen las, bueno, por lo menos en la televisión, el sonido que emiten las serpientes?